12, ¿verdad? ¿No? Del 9 al 12. Hechos 9, del 1 al 12. Saulo encuentra a Cristo. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Palabra del Señor. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Bendecidos. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Bendecidos. Un fuerte aplauso a los que están vencidos. Sí están despiertos, amén. Gloria a Dios. Mira, mi hermano, esta noche vamos a aprender algo más de la conversión. Escogí la cita bíblica de Saulo, pero antes de entrar a descifrar un poco más la palabra de Dios, yo te hago una pregunta y me la hice yo este día. ¿Comencé a caminar en la conversión o simplemente me quedé en la puerta de la conversión? Muchos hemos dado ese paso, mis hermanos, pero cuando hemos mirado lo difícil que muchas veces es caminar con el Señor, hemos retrocedido. Damos un paso hacia atrás. Porque el primer paso de la conversión, mis hermanos, es un arrepentimiento de corazón de lo que hemos hecho mal y hemos desagrado a Dios. Si vamos mirando la palabra de Dios, Saulo llevaba cartas, llevaba todo porque él llevaba un plan, él iba por un camino, él llevaba una dirección, él llevaba un plan. Pero en ese plan y en ese camino él no contaba que se iba a encontrar ¿con quién? Con Jesús. Dice la palabra de Dios que cayó y quedó ciego. Muchas veces, mis hermanos, le decimos al Señor cuando hay necesidad: aquí estoy, Señor, tómame. Pasa la necesidad y el Señor empieza a pedirnos un cambio de vida, porque no podemos seguir a Dios sin cambiar, mis hermanos. Muchas veces en nuestra carne, en nuestra humanidad, en nuestro pecado, le decimos al Señor: es que así soy yo no puedo cambiar, Señor. No has tenido ese encuentro con el Señor. No has creído que has tenido enfrente
al que puede transformar tu corazón y mi corazón, como el de Saulo. Saulo tuvo que quedar ciego porque él ya no podía seguir mirando con esos ojos de maldad, con esos ojos de destrucción. Él no podía seguir con esa visión. Él tenía que cambiar su mirada. Él tenía que cambiar el camino, una dirección diferente a la dirección que él llevaba. Y esa dirección tenía que ser girando hacia Jesús. Y mira que en la palabra de Dios se le fueron dando instrucciones. Fíjate la diferencia de un hombre arrogante, de un hombre que tenía poder, de un hombre que llevaba a su mando soldados. Cuando él tiene un encuentro con Dios, ese hombre se humilla completamente y pregunta: ¿quién eres, Señor? Él no sabía con quién estaba enfrente. Muchas veces, mis hermanos, oramos, rezamos, pero ¿tú crees a quién le estás rezando? ¿Tú sabes a quién te estás encomendando? Muchas veces nuestro corazón está cerrado, mis hermanos, y solamente salen palabras de nuestros labios, pero el corazón está cerrado. ¿Y qué pasa? La oración no fluye. No hay cambios en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando empezamos a sentir todo eso en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando el Señor nos empieza a quitar cosas que nos agradan? Porque para servirle a Dios y seguir a Dios tenemos que ir despojándonos del mundo, mis hermanos. No podemos seguir siendo hombres y mujeres mundanos y servirle a Dios. Tiene que empezar a haber un cambio. Es el paso de la conversión, empezar a caminar. Empezar a caminar con el Señor. Buscar un cambio. El primer cambio que se tiene que dar, mis hermanos, es que los viernes tienen que hacerle un espacio al Señor. Porque es su asamblea. ¿Cuántas horas dura la asamblea, mis hermanos? 2 horas. 1:30, 2 horas. Primer cambio en nuestras vidas. Y séle fiel al Señor los viernes. Primer cambio, mis hermanos. Y muchas veces venimos cuando podemos, cuando tenemos ganas. No hay ese compromiso. Y cuando hay una necesidad, lo hacemos. Entonces, la conversión es ir caminando hacia la dirección del Señor. Caminando a la dirección que el Señor nos va mostrando. ¿Ustedes creen que como al Pablo que nos representa la palabra de Dios cuando comienza, que era un hombre con rabias a los cristianos, a los ojos de nuestra carne, Pablo era una persona escogida para ser un servidor de Dios? No. Porque era un hombre malo, porque era un hombre pecador, porque era un hombre que perseguía a los cristianos, porque era un hombre que los cristianos le tenían miedo. Y fue escogido por Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: yo no soy digno de estar aquí? Yo soy pecador. Yo no soy digno, Señor, de estar aquí. Yo por eso no me arrimo mucho a la iglesia, porque yo soy un pecador. Porque me han dicho que yo no puedo estar en la iglesia. Yo soy un pecador. Yo soy un alma perdida. Yo soy un enfermo que ya no tiene solución. ¿Qué pasó con ese personaje, con Pablo, cuando él tiene ese encuentro con Dios? ¿En qué se transformó ese hombre? Cuando él despertó cuando recuperó la mirada. Él ya no tenía la misma visión que tenía antes de tener el encuentro con el Señor. Y ese personaje en la palabra de Dios nos va diciendo, comenzó un camino diferente, empezar a predicar la palabra de Dios, empezar a tener amor por los que él perseguía. Por el amor que Dios tuvo que empezar a sufrir. Dice la palabra de Dios que estuvo preso. Y nada lo quebraba a ese hombre. Su fe y su amor en Dios estaba firme. El Señor sabía que ese era un hombre completo, era un hombre que no tenía miedo y lo iba a usar para su instrumento. Aquí hay hombres y mujeres que son fuertes, que son valientes, pero ocupan entregarse al Señor. Porque el día de hoy ocupamos Pablos en nuestras iglesias, en nuestra santa iglesia. Ocupamos gente que defienda nuestra fe, gente que crea
que aún hay milagros, mis hermanos. Gente que no tenga la mirada triste, gente que no esté sufriendo, porque cuando estamos en el amor de Dios, todo es posible, mis hermanos. Superar cualquier prueba. Decía el hermano, ¿por qué es tan triste? Él brincaba. Él quería ver a todo mundo alegre. Cuando uno está aquí muchas veces enfrente, mis hermanos, cuando el pueblo está alegre, uno se motiva más. Porque es el momento de la alabanza, de alabar al Señor. Debíamos de estar despiertos. Decirle al que está a un lado, hermano, gózate porque el Espíritu Santo se está derramando. El Espíritu Santo está tocándote. Pero muchas veces, mis hermanos, nos da miedo alzar nuestros brazos. Nos da miedo gritar nuestra alabanza con poder. Señales que aún no hemos creído que podemos comenzar una vida de conversión. Yo puedo cambiar. Desde aquí de donde yo estoy, yo te alabo, Señor. Yo alzo mis brazos. Muchas veces nosotros no podemos alzar nuestros brazos porque hay un peso que se llama pecado. Y nuestras cargas nos impiden demostrar ese rostro de alegría. Nuestras cargas nos impiden gritar, Espíritu Santo, tócame. Quiero ser un loco más, Espíritu Santo. Quiero brincar, quiero gozarme en ti, Señor. Porque me han dicho que tú todo lo puedes. Y yo vengo a ver si tú todo lo puedes. Yo vengo aquí, hagas que esta piedra hable. En tu palabra dice que si los hombres no hablarán, tú harás que las piedras hablen. Hoy esta piedra quiere hablar por ti, Señor. Pero tenemos que decírselo con fe, mi hermano. Con poder. Yo creo, Señor, que tú puedes transformar mi vida. Yo creo, Señor. No por mis méritos, porque tú eres el bueno, Señor. Tú eres el milagroso, Señor. Y a pesar de todos mis errores, a pesar de que hoy escucho la palabra de Dios, que saliste al encuentro de un pecador, saliste al encuentro de ese hombre porque tú lo has llamado. Hoy no es Pablo al que le está hablando el Señor, mi hermano. Es a cada uno de nosotros. Quítale el nombre a esta cita bíblica y ponle tu nombre. ¿Qué camino llevas, mi hermano? ¿Qué camino lleva tu vida? ¿A dónde te llevan esas direcciones que estamos viviendo? ¿A qué lugar nos está llevando el camino que hemos tomado en la vida? Hoy, igual que todos los viernes, habemos puros enfermos el día de hoy aquí, mis hermanos. Aquí no hay sanos. Aquí no hay sanos. De diferentes enfermedades, pero vemos enfermos. Porque la palabra de Dios se tiene que hacer viva y la palabra de Dios dice que vino por los que, ¿por quién? Y por los pecadores, y por los que sufren, y por los que están tristes. Y hay que vivir la palabra de Dios, porque todo es pasajero. El momento que Saulo quedó en el piso, dice la palabra de Dios que fueron 3 días que él quedó ciego. Fueron 3 días. Dice la palabra de Dios que Dios lo bajó hasta abajo. Para que Dios obre en tu vida y en mi vida, mi hermano, tiene que deshacer al hombre viejo, a la mujer vieja. Perdón por el respeto que se oye mal, pero no en ese plan. Tenemos que ser criaturas nuevas. Y si no nos dejamos quebrar, si no nos dejamos moldear, no vamos a poder ser esa persona nueva. Yo el día de hoy, cuando preparé el tema, yo el día de hoy recordé cuando yo comencé a caminar en la conversión, que he avanzado muy poco, mis hermanos. Pero desde el momento que yo viví mi retiro, yo sentí algo, pero yo le puse muchas condiciones al Señor. Yo al Señor lo seguía con condiciones y con reglas. Y yo le decía, Señor, si quieres, yo no tengo más nada que darte, ¿verdad? Pero a la hora de pedir, ¿yo qué le pedía? Cosas grandes. Amén. Y yo duré 3 años, mis hermanos, teniendo crecimientos y viviendo retiros. Pero yo nunca sabía lo que era un grupo de oración. Amén.
Y me acuerdo ahí bien claro, me acordé de ese momento cuando yo llegué por primera vez a Catedral. Me acuerdo que el hermano Alfredo me dijo, hermano, le toca hacer la oración. No, hermano, yo no. Pues usted es servidor, no, yo nunca he servido. Y el hermano me insistió, le dije, pues vamos a ir, pero usted se va a poner a un lado de mí. Volvemos a lo mismo, yo fui un servidor con muchas reglas, porque yo no quería dejar el mundo, mi hermano. Yo no quería dejar la alegría de andar bailando, yo no quería dejar la alegría de andar en las madrugadas, de andar en el mundo, mis hermanos. Pero ya el Señor me había agarrado. Y yo iba y le prometía en cada retiro que yo vivía, ahora sí, Señor, dame 3 meses más y voy y te sirvo ahora sí a un grupo de oración. Se llegó el día, mis hermanos, pero con reglas. Hoy, el día de hoy, entendí, comprendí que yo ya estaba caminando ¿en qué? En la conversión. Porque ya había una lucha en mi interior. Ya había algo que jalaba para allá y algo que jalaba para allá. Ya había algo en mí. Porque en ese retiro, donde yo le dije al Señor que yo quería regresar, en ese retiro que yo le dije al Señor, no me sueltes de tu mano, Señor, Él se tomó en serio mis palabras. Y ya mis planes pasaron a segundo término. Pero yo aún, ese hombre mundano, inteligente, pensaba que iba a ser de las mías. Y poco a poco el Señor me ha ido llevando, mis hermanos. Y yo hoy me ría, le digo, Señor, después de 20 años me haces entender y comprender cómo comencé a servirte. ¿Por qué hasta el día de hoy me dices mis defectos, que soy un hombre caprichoso y hasta a ti te hacía berrinche, Señor? Hoy le volví a pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo no quería dejar el mundo, mi hermano. Porque la carne nos hace ser débiles. El pecado es hermoso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es un libertinaje, no hay reglas en el mundo. En el mundo yo voy a ser quien yo quiera. Y el que quiera estar a mi lado, bueno, y el que no quiera, que no quiera. En el mundo es un buffet donde tú puedes decidir y hacer lo que tú quieras. Cuando venimos a los pies de Dios, nos tenemos que hacer nada. Tenemos que dejar que el Señor nos deshaga por completo. Porque Él va a pensar hacer un hombre y una mujer nuevos, pero a su imagen, con un corazón lleno de amor, con unos sentimientos diferentes a los que sabemos traer del mundo, donde se nos lastima, donde nos hacen tener odio, tener rencor, tener avaricia, mis hermanos. Cuando uno es joven, uno busca el dinero, porque en nuestra juventud uno quiere tener lujos. Y cuando uno cree que tiene más lujos, es cuando uno se siente más importante. Amén. Pero todo eso está caminando a un camino. ¿A dónde nos lleva ese camino, mis hermanos? A la perdición. Ese camino me está alejando más de Dios. Mira, yo fui monaguillo en mi rancho. Y el día que yo dejé mi rancho, yo me olvidé de la iglesia cuando llegué a Estados Unidos. Hasta que tuve ese encuentro. Y yo le decía al Señor en ese encuentro que yo quería volver, que yo quería regresar. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, en la necesidad, Dios aprovecha. Dios es ese Padre fiel. Y en que tú y yo le fallemos día a día, Él está esperándonos. Y en ese momento que yo y tú le damos la oportunidad de que comience a trabajar en cada uno de nosotros, Él comienza. Y nos sigue respetando, mis hermanos. Porque la conversión es un camino que no vamos a dejar de estar luchando en él hasta el día que Dios nos llame a cuentas. Eso es día a día, mis hermanos. Día a día. Hoy también recordé cosas que una vez me tocó compartir y ese día me llevó al Santísimo y en el Santísimo yo lloré. Y yo le pedí perdón por las veces que yo drogué su cuerpo, por las veces que yo me emborraché. Ese día salí más confundido, dije, Señor, yo ya me estoy volviendo loco. ¿Por qué te vengo a pedir perdón por todo esto? Este hombre no sabía que este cuerpo le pertenece a él. Que este corazón
le pertenece a Él. Y las veces que yo maltraté su cuerpo, las veces que yo maltraté mi corazón, las veces que yo busqué refugio en el alcohol, en el mundo, yo estaba torturando el cuerpo. Que ¿de quién es este cuerpo espiritual? Del Señor. Y en ese momento, cuando pregunté y me explicaron, le dije: Señor, perdóname también, Señor. Y comenzamos a pedir perdón por tantas cosas, mis hermanos. Y es porque el Señor nos va arrimando, nos va preparando para las misiones que vienen. No todo el tiempo son misiones de servir, mis hermanos. Veces el Señor nos prepara para las situaciones en nuestros hogares, para las situaciones en nuestra vida cotidiana, porque nuestra vida cotidiana es una vida de retos, mis hermanos. Tendremos que pasar muchos momentos que no están en nuestras manos evitar que muchas veces un ser querido se nos vaya, mis hermanos. Y es una tristeza y es un dolor tan grande, mis hermanos. Enfermedades que no podemos controlar, que hay enfermedades que yo y tú provocamos por nuestra vida de libertinaje, por nuestra vida que llevamos. Hay que estar conscientes que hay enfermedades que nosotros provocamos porque no cuidamos nuestro cuerpo. Pero hay enfermedades que nos llegan sin que podamos evitarlas, mis hermanos. Y el Señor, ¿qué nos dice? Cambia de dirección, cambia de rumbo de vida. Y aquí algo muy hermoso que dice la palabra de Dios. Ananías le respondió: Señor, he oído hablar mucho del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Al hombre que el Señor le dijo que fuera un instrumento, le dijo al Señor, yo me imagino que hasta con miedo: me estás mandando con este hombre que no tiene buena reputación. Me estás mandando con este hombre que la gente habla, que no respeta ni a tus profetas ni a tus santos en Jerusalén. Me estás mandando, Señor. Muchas veces, mis hermanos, nos tenemos que arrimar, auxiliar, tal vez al más pecador que tenga fama. Tal vez a esa persona que entre oídos oyemos que es una persona pecadora. Pero yo no soy mejor que esa persona, porque el que lo llamó, me llamó también a mí. Y el que me invitó a servir a mí, los ha invitado a todos. Pero muchas veces, mis hermanos, nuestra carne nos hace ver los defectos, nuestra carne nos hace juzgar, cuando Jesús no mira nuestros defectos. Jesús mira lo que somos capaces de hacer si confiamos en Él. Él mira lo fuerte que somos. Y a muchos se nos van a dar cargas fuertes porque somos fuertes. A muchos se nos van a dar misiones diferentes porque estamos en esta vida para servirle al Señor, dentro y fuera de una iglesia, mis hermanos. Porque cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas, a pesar de todos los errores que vamos cometiendo, el Señor nos va dando ese don de entendimiento, ese don de seguir arrepentimiento, seguir pidiéndole al Señor. Y muchas veces ya cuando vamos probando de su miel, mis hermanos, esa miel no se vuelve amarga. En que la vida que estemos viviendo es amarga. Hay algo ya, un sabor en nuestro paladar, en nuestro corazón, que cuando doblamos rodilla, que cuando venimos, le lloramos, le suplicamos, hay algo en nuestro corazón que nos dice que sigo teniendo vida, porque ya hemos probado de sus mieles. Así se levante lo que se levante en contra, es cuestión de tiempo, porque la palabra de Dios dice: no te preocupes por la venganza me toca a mí. No hay que preocuparnos por nada, mis hermanos, porque Él tiene el control. Cuando vamos aprendiendo a confiar en el Señor, y tú y yo tenemos un plan de vida, y yo y tú oramos, y el Señor no permite que pase esas cosas o esa razón que estamos pidiendo, y somos agradecidos,
Y muchas veces decimos, wow, si haya hecho eso, me haya pasado esto. Pero escuchaste al Espíritu Santo que te dijo, hijo, no te vayas por ese camino. En ese camino te vas a caer. Y a veces con tristeza, mis hermanos, con dolor, aceptamos la decisión de Dios. Porque este caminar de conversión a veces es caminar en tristeza. Cuando el Señor no nos concede lo que le estamos pidiendo. Cuando oramos, cuando le suplicamos, cuando le lloramos. Y así el Señor dice, aún no es tiempo. O espérate un poco. Son cosas, mis hermanos, que solamente cuando nos dejamos moldear por el Espíritu Santo vamos a ir pudiendo descifrar. Hace años también yo hoy me acordé, a ver si me puedo acordar completo, una de mis primeras veces que compartí. Dicen que había un señor, un ancianito, y le estaba platicando a su nieto la historia de dos lobos, a lo mejor ya la han oído, de dos lobos que hay en el interior de nosotros. Y uno es el lobo del bien y el otro es el lobo del mal. Y le decía el abuelito a ese nieto que surgió una gran pelea adentro, en nuestro interior. Y el nieto, atento, le decía, pero ¿cuál lobo ganó? El Señor le dijo, pon atención, hijo. El lobo que tú más alimentes es el que va a dominar. Lo que nosotros alimentemos en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Qué pasa si seguimos alimentando el rencor, el odio, la división, los pleitos? ¿Por qué? Porque yo no soy un hombre dejado. Si tus chicharrones truenan, también aquí van a tronar los chicharrones míos. Pues no nomás allá van a tronar, también aquí van a tronar. Si tú gritas más recio, yo grito más fuerte. Ojalá y no sea así en los hogares, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios hay el día de hoy aquí juntos? ¿Quién manda en su casa? La mujer. Aquí la hermana dice que manda ella, otra hermana manda ella. No les dé pena. ¿Quién manda en su casa? ¿Y quién debería de mandar en nuestros hogares católicos cristianos? Cristo. Debíamos de hablar el idioma de Cristo. El amor, la paciencia, la comprensión. Que cuando nos golpeen, decirles que nos golpeen donde no se nos miren para que no nos critiquen. Amén. Miren qué contentas se pusieron las hermanas. ¿Qué no estamos hablando del amor, mis hermanas? Pero mis hermanos, qué bueno que ya se rieron un poco. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tenemos que empezar a confiar más en el Señor. Nuestro mundo que estamos viviendo cada día es más ruidoso. No es que sea real muchas cosas, pero el mundo está haciendo mucho ruido. Y a muchos nos da miedo el ruido que oímos. Y eso nos hace falta fe. Porque la palabra de Dios en el Salmo 91 dice que caerán 10,000 personas a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, y a ti no se te tocará ni un pelo. Pero eso es cuando yo tengo fe. Eso es cuando yo creo que a mí me protege el Señor. Amén. Eso es cuando yo le creo al Señor. Cuando yo me hinco y le digo, Señor, yo estoy enfermo, pero desde este momento yo me declaro sano. ¿Cuándo voy a sanar? El día que tú lo dispongas. Pero yo me declaro sano, Señor. Y mientras que llegue ese proceso, enséñame a vivir con esta enfermedad. Mis hermanos, no tenemos que darnos por vencidos. Cuando uno se vence es cuando se pierde. Pero no tenemos que darnos por vencidos. Decía el hermano Alfredo, ¿qué dijo San Miguel Arcángel? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. A ver, los de este lado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Los de este lado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bendito seas. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. La pregunta de esta noche. ¿Quién quiere comenzar o reactivar su caminar de conversión? Amén.
Mira que en estas decisiones vamos a perder amigos, ¿eh? Vamos a perdernos la oportunidad de aventarnos unas frías cada viernes. Ya va a ser compartir la palabra de Dios. ¿Por qué te hago esta pregunta, mis hermanos? Porque es una pregunta que tenemos que hacernos día a día. El decirle un sí al Señor es diario. Hoy todos decidimos decirle al Señor, sí. ¿O pudimos decirle al Señor? No. Amén. Y esto es de diario, mis hermanos. Este caminar es diario, día a día. Va a haber días donde sintemos que el Señor trae un ejército atrás de nosotros y no hay quien se nos ponga enfrente, porque lo que se ponga enfrente el Señor lo derrumba. Amén. Pero va a haber días que sintamos que el Señor no nos mandó ni a nadie y nos está dejando caminar solos, cansados, tristes. Pero con ese cansancio y con esa tristeza tenemos que decirle al Señor, sí, Señor, aquí estoy, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Tal vez me olvidé de confiar en ti, Señor. Porque en los momentos difíciles, mis hermanos, es cuando nuestra fe se va haciendo fuerte. Una fe sin ser probada no puede tener fuerza, mis hermanos. Una vida sin problemas no tiene sentido. No crean que soy masoquista, pero una vida sin problemas no tiene sentido, porque es el reto de la vida. Fuera y dentro de una iglesia, esto es parte de nuestra vida, de nuestro crecimiento. Solamente cuando somos niños no entendemos esas frases, porque cuando es uno niño, uno nomás llora porque le den de comer, lo dejen dormir, uno pide y le dan. Pero va creciendo uno y se va dando cuenta uno. Empezamos a ir a las escuelas y empiezan las mortificaciones de jóvenes, que muchas veces, la palabra que está de moda, en mis tiempos no había bullying, ¿verdad? Pero existía esa presión, no deja de quién acosarnos. Hay un reto todo el tiempo, mis hermanos, en nuestras vidas. Y en esos retos hay que practicar la paciencia. Pedirle a Dios el don de la paciencia. La paciencia para poder yo pasar este momento tan difícil. Este momento que no sé cómo solucionarlo. Porque todo esto es parte de un tema, conversión. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que dio Juan Bautista cuando comenzó su caminar de predicar? ¿Qué les decía Juan Bautista? Conviértanse y arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. La conversión es parte de que tenemos que comenzar. El que está enfrente de ustedes hasta hoy ha entendido que empezó su caminar de conversión hace 20 años. Y he entendido el día de hoy que todo lo que he tenido que pasar ha sido parte de ¿qué? De un caminar en la conversión. Porque el Señor tiene que quebrar a este servidor caprichoso, a este servidor que le gusta ponerle reglas, a este servidor que viene y le dice al Señor, hoy quiero hacer esto, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que hacerme nuevo. El Señor tiene que hacer un Luis nuevo. Así ya mi esposa va a tener un marido nuevo. Un marido más amoroso, más comprensivo. ¿No les gustaría que su pareja fuera nueva, mis hermanos? No sé, ya están pensando mal, mis hermanos. Una persona más cariñosa, porque con el tiempo, mis hermanos, los problemas, ¿qué pasa con el tiempo y los problemas? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Vamos a ser honestos. Muchas veces nos convertimos en un limón chupado. Muchas veces perdemos la alegría de la vida. Muchas veces perdemos la sonrisa de la vida. Muchas veces perdemos el valor de recordar de quién somos hijos. Yo soy hijo de un rey, mis hermanos. Y estar aquí el día de hoy, mis hermanos, es una oportunidad más de aprender más del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y cada día vamos aprendiendo algo nuevo. Cada día la palabra de Dios nos va dando un mensaje nuevo. Cada día la palabra de Dios nos va llegando en su momento. Yo nunca llegué a imaginar que yo había comenzado mi caminar hace 20 años, mis hermanos.
que no he avanzado, pero hace 20 años el Señor me empezó a jalar. Hace 20 años el Señor empezó a sacarme del mundo que yo llevaba, de una vida que no era grata ni para mí, donde yo no era feliz, pero yo me aferraba, donde yo sabía que ya no podía estar allá, porque estando en aquellos lugares, yo decía, ¿qué hago aquí? Ya aquí no hay nada para mí, pero yo seguía insistiendo, porque mira que el pecado, hoy te decimos todos, sí Señor, yo me voy a convertir, pero tal vez mañana el pecado va a volver a tocar nuestra puerta y va a volver a haber una invitación, y tenemos que pararnos firmes ante esa tentación y decirle no. Dios te va a dar las armas, Dios no nos va a quitar los pecados ni las tentaciones, Él nos da las armas para que tú y yo las venzamos. Muchas veces queremos que el Señor nos quite todo de nuestro camino, mis hermanos, que no haya ni una piedra, que no haya ningún obstáculo, que todo sea bonito, que todo sea hermoso, mis hermanos. Pero no, el Señor nos da las armas para que yo y tú hagamos todo hermoso. Mira que la conversión es como una flor, y esa flor se va a abrir en su momento, y esa flor es hermosa en nuestras vidas, pero tú y yo estamos dispuestos a asumir ese reto, ese camino nuevo, esa dirección de cambio, esa dirección. Miremos a este personaje, a Saulo. Él se levantó y ya no miró hacia dónde iba. Su caminar había cambiado. En la palabra de Dios hay otro personaje muy similar, no tanto, pero sí, Zaqueo. ¿Qué pasó cuando Zaqueo también? ¿Qué le dijo Jesús? Bájate de donde estás, porque esta noche cenaré contigo. Bájate, Zaqueo. Bájate de ahí de donde estás, de ese orgullo, de esa vanagloria, de esa vida que llevas de pecado, de que te sientes más que los demás porque tú eres un cobrador de impuestos, que tú te sientes más importante porque tú eres el que ahí decides qué hacer. Bájate de ahí. Y él cambió y se decidió a seguir al maestro. Comenzó su caminar. A lo mejor ya todos los que estamos aquí ya comenzamos ese caminar, pero ¿en qué momento lo hemos analizado? Cuando viene y se nos habla del pecado, es parte de una conversión de fe. Todo lo que está es porque Dios nos está moldeando para que nuestra conversión sigamos avanzando, para que no nos quedemos en un mismo lugar. Tenemos que ser reconstruidos, tenemos que ser nuevos. San Pablo más adelante dice, no me acuerdo ahorita, se me hace que en Tesalonicenses, donde dice que tiene que morir el hombre viejo. El hombre viejo tiene que morir y nos tenemos que revestir de una vestidura nueva. Cuando alguien nos ponemos un vestido nuevo, vamos y nos miramos al espejo, nos miramos igual que cuando traemos el vestido viejito. Hay un cambio, ¿verdad? Y lo que hacemos cuando nos ponemos una ropa nueva, nos peinamos, nos rasuramos, nos perfumamos, para que cuando yo pase la gente voltee a verme, porque yo ando todo nuevo. Para que digan, mira, no viene del trabajo, mira qué bañadito viene. Es una vista diferente. Imagínate cuando el corazón lo vistes de nuevo, cuando tu corazón se construye de nuevo, alguien va a voltear a ver ese corazón. Que digan, ¿te fijas? El hermano que todo el tiempo estaba allá en aquella esquina, que nunca sonreía, ya se levanta, ya alza las manos, ya sonríe, como que ya el Señor lo está tocando. Y empezamos. Ese hermano se está empezando a quitar su ropa vieja. A lo mejor ya se quitó la camisa, a lo mejor ya se quitó los zapatos y ya se levantó, ya comenzó a mover sus manos, ya comenzó a mover sus labios, ya se está empezando a transformar, ya está dejando que el Señor lo transforme, ya se está comenzando a morir ese hombre viejo que él había en él. Y eso lo vamos mirando, mis hermanos. Cuando estamos aquí animando, aquí enfrente, es fácil de definir día a día quién está en victoria y quién está en una tormenta. Y no es crítica por nuestra forma de ser.
Si hasta nosotros como servidores muchas veces va a animar, hermano, no, pues hermano, yo ocupo que me animen. ¿Cómo que voy a animar? Yo ocupo que me animen primero para poder animar. Nos asustamos. Yo ocupo que me animen primero. Y ya si usted me anima, yo me animo. Eso me recuerda a un amigo que yo tenía. Y ese día no se me olvida donde yo le dije al hermano, párese a un lado de mí, si no yo no voy, hermano. Amén. Mira que el Señor me concedió todos mis caprichos, pero Él sabía por dónde me llevaba. Ahorita hay veces que estoy en la iglesia 6 días a la semana. Amén. Algún día yo me imaginé, no, hace 3, 4, también un par de años le dije, Señor, ya es mucha iglesia, ya, Señor, ya, dame un break. Haber dicho el Señor, seguramente sí te voy a dar un break, o verás. Mis hermanos, cuando comenzamos un camino de conversión, Dios nos va a jalar, porque Dios no es un juego. Déjame te digo eso, mi hermano. Si tú le prometiste al Señor algo, cúmpleselo, porque el Señor no es un juego. Si fue en un momento de debilidad, fue un momento de emoción, fue un momento que tú estabas quebrado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si ya hoy que no estás cansado, ¿qué dices tú, Señor? Pues a lo mejor no te puedo cumplir, Señor. Mira que yo te prometí danzarte todos los viernes, pero ya me duelen los pies, ya tengo riuma, Señor. Yo sé que yo te prometí, Señor, que iba a estar ahí apoyándolos en lo que ellos me ocuparan, Señor. Pero fíjate que me salió otro trabajo, Señor, y son $200 los viernes, Señor. ¿Quién me va a dar $200 los viernes, Señor? ¿Quién? Y empezamos, mis hermanos, para que la promesa que le hicimos al Señor, nosotros mismos creer que no fue realidad. Y te hago este comentario, mi hermano, porque tenemos que empezar a ser hombres y mujeres de fe. Con esa fe firme, que no sé cómo van a pasar las cosas, pero van a pasar. Porque yo no soy el que tiene el poder lo tiene Dios. Y Dios nunca nos deja solos, mis hermanos. Si alguna vez te sientes solo, voltea a tu lado y te vas a dar cuenta que no estás solo. Pero muchas veces la compañía que nos manda Dios, muchas veces la despreciamos, mis hermanos. Muchas veces Dios nos va a poner de compañero a la persona que no tenemos buena relación con ella. Porque tiene que haber una reconciliación. Tiene que haber un hilo que se llama amor, que es otro hilo de la conversión. Los primeros frutos de la conversión se llaman amor, paciencia, misericordia por el que sufre. Porque yo me estoy transformando en un Cristo, mis hermanos. Está muriendo el hombre viejo, el hombre que odiaba, el hombre que tenía rencor. Yo soy un hombre nuevo. Y muchas veces el Señor me da la oportunidad de reconciliarme con mi hermana. A esa hermana que tal vez es la última persona que yo quisiera que fuera mi compañera. Pero dice el Señor, es la que más te va a aportar. Es la que más te va a ayudar. Es la que te va a decir, hermano, no estás solo, recárguese en mí. Yo puedo con su peso y el mío. Amén. Cuando muchas veces, mis hermanos, hay que estar con los ojos abiertos. Porque todo el tiempo va a haber alguien a tu lado. Pero no va a ser la persona que tú quieres muchas veces, mis hermanos. Muchas veces tenemos que dar ese paso de fe. Otro fruto de la conversión es humildad. Humildes, mis hermanos. Humildes. Y yo no soy mejor que nadie, mis hermanos. Simplemente muchas veces me pongo dócil al Señor. Muchas veces le digo al Señor, Señor, aquí está tu siervo más pecador, pero tú me has llamado, Señor. La primera cita que tú me diste en Jeremías, decías que yo no les tuviera miedo, que tú pondrías las palabras en mis labios, que yo fuera y las dijera, nada más. Amén. Y hay que cumplir las promesas del Señor.
Yo no sé cómo están cada uno de ustedes, mis hermanos. Yo no sé la situación. Pero el que los llamó, sí sabe. Y vamos a empezar a meditar un poco cómo ha sido nuestro caminar del día que tuvimos ese encuentro con el Señor. Ese camino de conversión que ya hemos empezado. Y si tú crees que no has comenzado un camino de conversión, dile al Señor que hoy quieres comenzar. Dile al Señor que tú quieres ser un vaso nuevo. Dile con esa sinceridad en el momento de la oración: Señor, transfórmame en un ser nuevo, Señor. Porque todos creemos que el Señor nos puede hacer nuevos, amén. Todos creemos que el Señor da corazones nuevos, amén. Todos creemos que el Señor es el Señor de los imposibles, amén. Cierra tus ojos, mi hermano. Comienza a mirar tu vida. Comienza a decirle al Señor lo que ha llegado a tu corazón. Esas palabras que el Señor ha puesto en estos últimos 15 minutos en tu corazón. Entrégale al Señor esos recuerdos que te hacen sufrir. Dile al Señor que quieres confiar en Él, que tú no entiendes, no comprendes lo que ha pasado. Dile con esa fe, dile: Señor, yo no sé lo que ha pasado en mi vida, Señor, pero lo que yo sí sé, Señor, que el día de hoy estoy aquí, Señor. Mira que me he equivocado en el pasado, Señor. Mira que he dudado de ti, Señor. A veces que siento, Señor, que tú a mí no me escuchas, Señor. Mira que me he sentido, Señor, la persona menos grata de estar en tu iglesia, Señor. Y mira, Señor, que yo he tenido deseos de servirte, Señor. Pero yo tengo miedo al servicio. Porque yo tengo miedo a la crítica, Señor. A mí no me gusta que nadie hable de mí, Señor. Pero en mí hay un deseo, Señor, de servirte, Señor. Dile tus dudas. Porque tú tienes un deseo. Aquí hay más de un corazón que siente un deseo de servirle al Señor. Y hay miedo, hay duda, pero ese deseo es grande en tu corazón. Tú quieres servirle al Señor. Tú quieres ser un instrumento del Señor. Tú quieres ser una persona nueva. Es el momento. Dile al Señor y entrégale ese miedo y dale un sí al Señor, porque tú le vas a servir al Señor Jesús. Tú le vas a dar un sí al Señor. A través de esa alabanza, sigue conversando con el Señor. Que no te dé miedo hablar con el Señor. ¿A qué horas debemos de parar? 8, casi 40. Porque entró el Padre. 5 minutos. 5 más, porque como a las 40, a las 9 tenemos que salir. ¿Está bien? 5 o 7 Ok, minutos más. ustedes son los que paran. 5 o 7 minutos más.
Que nada te perturbe, mi hermano. Este es un momento tuyo y del Señor. No lo busques fuera de ti. El Señor está tocando tu corazón. Él quiere entrar. Él quiere conversar contigo. Deja que entre el Señor, escúchalo. Ponle esas palabras que han fluido en tu corazón. En el silencio, siente esa presencia. En ese silencio del Señor, escucha su voz. A través de la alabanza, pero que nada te perturbe. Siente esa presencia, siente esa paz. Siente esa paz que el Señor regala, esa tranquilidad. Ese corazón que el Señor quiere cuidar. Ábrele ese corazón en el que el Señor quiere entrar, quiere cuidar tu corazón, quiere sanar ese corazón. Oh Señor, gracias Señor por este momento, Señor. Gracias Padre del cielo. Gracias Padre. Bendito seas, Señor. Para ti la gloria, para ti la honra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por venir a atendernos, Señor. Por oír nuestras súplicas, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya son las 45. ¿Ya quiere terminar usted? Sí, ya la va cerrando la oración. Gracias, Señor Jesús. Ponte de pie, mi hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Ponte de pie, mi hermano. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor.